Nos complace mucho saludar al doctor Carlos Julio Díaz. Díaz, ¿sí o no? Sí, Carlos me Julio ponen, Díaz. aquí me ponen dos cosas y me enredan. Director de la Escuela Nacional Sindical. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, Nacho, gracias por la invitación. Muy contento de acompañarlos nuevamente en el Y programa. ustedes por estos días se tienen que mover. Y bastante, y es lo habitual todos los años. Sí. Esto no es que lo estén todos los años, desde este tiempo, y empieza a ver qué pasó en el año, cómo fue la inflación, cómo perdimos capacidad adquisitiva, qué va a pasar el año que viene, y es lo normal. Don José, ¿usted qué interrogantes tiene? Pues yo le voy a hacer uno que no tiene que ver con la invitación, pero que se lo estaba mencionando ahorita a Carlos en el corte. Carlos, ¿cómo ve usted la negociación del salario mínimo? Bueno, el salario mínimo, como referente, sabemos que es fundamentalmente la inflación causada, que va a estar 12, 7, 13%, más o menos el cálculo que hay. El tema de productividad, que algunos ya calculan como unos 5, o puede ser 13, 14, 5. Crecimiento de la economía, yo creo que puede estar bordeando el 15%, más o menos. Creo que sería como la cifra que más se adecua a las pretensiones empresariales, aunque las centrales obreras siempre van a pedir un poco más, probablemente 18, 20%. Pero el ministro de Hacienda pues, ha dado algunos comentarios que su opinión puede pesar en la mesa, de tratar de moderar un poco el incremento. Probablemente pues sí va a estar por el lado del 15, 16%, pero el mínimo, yo digo que más allá del porcentaje de incremento, el problema que no hemos logrado resolver, que se intentó en la pasada negociación, es el control de precios, porque lamentablemente el incremento del mínimo jalona otros precios. Entonces la idea es que el IPC causado, el mínimo, hay muchos precios atados en la economía y la idea es cómo se rompe. Absolutamente toda la razón, porque entonces llegamos en enero, subimos el 5, el 6, el 10 o el 15. Sí. Todo y llegó sube el 15. Todo subió el 15. Sí, sí. Y de entrada usted ya quedó Perdiendo. Ya perdido. ¿Y cómo hacer para romper eso? Lo que pasa es que es un tema legal. Hay muchos incrementos de precios atados al mínimo o atados a la UE, a la VT o a la inflación O sea, causada. buses de una, Exactamente. transporte de una, gasolina, o sea, es todo. Entonces no tiene sentido. Y lo otro son los precios que controla el Estado. Por ejemplo, la gasolina, energía, que eso también, la energía ha crecido una barbaridad. Incluso por encima de la inflación de causada ya superó las cuentas de EPM, preciosas que estamos en Medellín, pero en la costa eso es bárbaro. Entonces yo creo que el tema es cómo logramos tener un control de precios, primero los que el Estado controla, para dar buen ejemplo. Y lo otro, pues introducir algunas políticas en materia de control de precios de alimentos y otros precios que obviamente son normalmente desbordan el incremento del salario. Entonces yo creo que arrendamientos, que impuestos, que el SOAT, pero uno mira que eso está atado. Entonces la idea es cómo se rompe. El año pasado se hizo un acuerdo de control de precios y se hicieron algunos avances en ello, pero creo que todavía falta bastante. Bueno, ya podemos entrar en materia, Nacho. La reforma laboral. ¿Qué se sabe de la próxima reforma laboral? Bueno, la reforma laboral básicamente va a partir de unas propuestas que presentaron las centrales obreras el pasado 8 de septiembre en una conferencia nacional del trabajo que se hizo en Bogotá. Tuvo la presencia de la ministra de Trabajo, estuvo el viceministro, altas cortes y otros funcionarios del gobierno. Básicamente lo que presentaron las centrales es como el referente que tiene hoy de discusión, que son como los siguientes paquetes. Se presentó una propuesta para ser incluida en el plan de desarrollo, que ya algunos elementos se tomaron. Digamos, ya en el plan de desarrollo quedaron algunos elementos de la propuesta. Se presentó otro paquete sobre decretos reglamentarios que debe expedir el Ministerio de Trabajo y unos proyectos de ley a presentarse en el Congreso de la República. Y hay un tema que es un proyecto de ley, pero que es caso aparte por lo grueso del tema, que es el Estatuto del Trabajo. En el artículo 53 de la Carta Política se plantea de que el Congreso de la República expedirá un Estatuto del Trabajo y habla de unos principios que debe tener ese Estatuto del Trabajo. Ya van 31 años desde que se aprobó la Carta Política y el Congreso no ha expedido ese Estatuto del Trabajo. Entonces creo que tenemos como ese conjunto de paquetes. Bueno, y dentro de otro tema grueso es la reforma pensional, que también se presentó un paquete. Entonces el gobierno
creó ya 4 subcomisiones para abordar todo este paquete de temas. Una subcomisión tiene que ver con reforma pensional. Incluso yo hago parte de la subcomisión de reforma pensional a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores. Está la de empleo y empleabilidad. Está la de análisis de decretos y proyectos de ley, y está la del Estatuto del Trabajo. Ayer precisamente tuvimos reunión de la Estatuto del Trabajo, donde se están presentando algunos conceptos de expertos, pero la idea es que esto funcione a plenitud en el mes de enero, 15 de enero, para mirar si en marzo se logran presentar proyectos ya acordados en las comisiones de concertación al Congreso de la República, porque diciembre pues va a concentrarse mucho en el tema del salario mínimo. Algunos cambios fundamentales Sí, que se tengan planteados en esa que se pueda reforma. anticipar ahí. En O contratación. sea, tenemos, claro, las horas extras nocturnas, Sí. las dominicales, bueno, ese es un que se volvería a lo que se tuvo Esa hace es muchos una, años, esa es una, pero la ¿qué ley más hay? 189. Está el tema de los contratos de prestación de servicios. Es un tema que el gobierno lo ha planteado. Pero solo para el sector público. No, eso aplicaría a público y privado, porque el contrato de servicio no es ilegal. Pues el tema es que el contrato de prestación de servicios se diseñó para regular el trabajo independiente. Digamos, eso no es ilegal. Ajá. Lo ilegal es que se utilice para regular el trabajo subordinado o el trabajo dependiente. Ok. Que nada más en el Estado hay 1.200.000 contratistas. Es decir, el Estado es el que... El mayor contratista. El mayor violador de la norma, Sí, porque señor. la Corte desde el año 2019 ha dicho que los contratos de servicios para labores misionales, digamos las labores misionales en las empresas públicas o privadas, se deben hacer con vínculo directo. Ok. Es decir, entonces no se puede usar el contrato de servicio para regular el trabajo subordinado, y menos si es misional. ¿Y qué es lo misional? Lo que tiene que ver con el objeto social de la empresa. Entonces, ese sería un tema, los contratos de servicios. Pero quedémonos en ese tema, porque nosotros sabemos que para el sector público se quiere, si no desaparecerlos, por lo menos que en su mayoría queden ya con el contrato que debe ser y no abusar más de esa figura. Sí. Pero usted nos dice que también afectaría al sector privado. ¿Cómo? Sí. Porque en el sector privado también se puede estar utilizando la figura del contrato de servicio para regular el trabajo subordinado. Es decir, cuando alguien trabaja en una empresa ejerciendo una labor misional dentro de esa empresa, por ejemplo un hospital, un médico, una enfermera o un trabajador, digamos, una fábrica de confecciones, entonces es una figura que está muy extendida en el Estado, Es decir, pero también se puede dar en empresas privadas, incluso se da mucho en ONGs, en muchas entidades, que es un uso inadecuado de la figura. de la figura. Es decir, don Carlos, yo tengo un contrato de prestación de servicios. Yo estoy para prestar un servicio, no ser su empleado. Sí. Y lo que pasa muchas veces es que con ese contrato de prestación de servicio, yo soy su empleado, pero nuestra figura contractual es totalmente Se diferente. abusa de la Sí. figura. Exactamente. Sí, pero por ejemplo, no quiere decir que la figura sea ilegal. Si en el sector privado hay, digamos, un consultor externo, un contador, un asesor de imagen, es decir, esa figura es válida totalmente siempre y cuando se haga con autonomía. Pero si usted tiene que cumplir horarios, ir a trabajar de 8 a 6 de la tarde, si recibe una remuneración, recibe órdenes de un jefe, pues ahí se da los 3 elementos del contrato, pues, que es la subordinación, la remuneración y obviamente pues digamos, el La cumplimiento de normatividad. órdenes de un jefe. Pero si es alguien externo, pues que realmente lo hace con autonomía, no cumple horarios, pues ahí aplica la figura del contrato de servicio. Entonces la idea es que es una figura que no es ilegal, tampoco es ilegal en el Estado, porque el Estado también puede contratar a un consultor para que le haga un estudio, una investigación. Pero cuando ya se utiliza para de 20 regular un millones. trabajador que cumple horario, que tiene un jefe que le da órdenes, que le pagan de manera personal por una remuneración por ese servicio, es un tema que desfigura y desnaturaliza la figura. Carlos, vea, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean, pero eso no va en contra también de la generación de empleo. Porque formaliza mucho O de el la empleo y quizás hay formalización. algunos empleadores que no están en condiciones de formalizar tanto a sus subordinados. Pues yo creo que el tema, eso es pues, ha sido siempre una discusión entre el conflicto entre el empleo y los derechos en el trabajo. De todas formas, lo importante es que hay que construir una cultura de legalidad en el país. Que el Estado es el que debe empezar a dar ejemplo de cultura de legalidad, porque el Estado es el que mal ejemplo da de cultura de legalidad. Yo creo que de todas formas el tema de
las normas laborales, en principio, hay que respetarlas. Si de pronto uno mira que eso tiene algún impacto en el tema del empleo, porque ese es un discurso que siempre ha permanecido en los últimos 30 años, de que los costos laborales no permiten la generación de empleo. Ese es un debate pues, que de un enfoque de una escuela económica, que de todas formas eso en la práctica se ha intentado y desde luego en los últimos 30 años hemos tenido reformas laborales bajo ese supuesto. La primera de ellas fue la ley 50 al 90. Y lo cierto es que esas reformas que han hecho recortes, como el caso de las horas extras, el mismo ministro hoy de Educación, en su momento era un analista económico independiente en los Andes, hizo un estudio donde decía que esa reforma no generó empleo. Entonces yo creo que el debate es que esas reformas que han reducido costos laborales o que han reducido ingresos o derechos laborales se han hecho sobre la base de que eso va a generar empleo, pero no se ha generado empleo. Entonces yo creo que el tema del empleo tiene que ver más con otros precios de la economía. Por ejemplo, el tema de las tasas de interés, el costo de la energía. Hoy, por ejemplo, en Alemania se están quebrando empresas todos los días. ¿Por qué? Porque no alcanzan a pagar la factura de la energía. Entonces, creo que en Colombia hay empresas que pagan más por costos de energía que por costos laborales. Entonces, yo creo que el tema de los costos hay que revisarlos. Y yo he creído que siempre debe existir como política pública que las empresas sean rentables, porque lo ideal es que una empresa, después de pagar costos laborales, impuestos, otros gastos de materias primas, tenga que tener un excedente para que sea viable. Pues las empresas tienen que ser viables, rentables. Sí. Y si no son rentables, no hay inversión. Pero creo que la solución no está en el costo laboral. Hay otros costos. Por ejemplo, hoy la tasa de cambio tiene mucho más impacto porque mucho de lo que en Colombia se produce se hace con insumos importados. Los alimentos que se importan en el país son el 30% de lo que consumimos. Creo que el 40% de lo que Colombia consume es importado. Y obviamente un país que importa el 40% de lo que consume a una tasa de cambio que se ha incrementado bastante en los últimos días, eso incide en la estructura de costos de las empresas. Entonces la idea es mirar cómo el Estado, por ejemplo, lo que está haciendo el Banco de la República de incrementar tasas de interés, va a afectar la rentabilidad de los negocios. Entonces yo creo que hay que buscar otros precios en la economía. Y desde luego, temas de más largo plazo tiene que ver con infraestructura económica, tecnología. Yo creo que el tema de los costos laborales no es la solución al empleo. Pero no para todos los sectores. Me manifestaban en estos días, por ejemplo, algunos restauranteros y personas que trabajan en el sector comercial. Entonces usted va para un centro comercial, allá entran a trabajar a las 10 de la mañana, que abren el centro comercial y probablemente se van hasta las 9 de la noche, más o menos como la jornada. Un sábado y un domingo se vuelve duro. Un restaurante también. El debate está abierto. A algunos sí les va a afectar. Habrá que ver qué se puede hacer en ese sentido, porque si no, se vuelve complejo. No a todos. A nosotros, de todas formas, los que trabajan en horarios de oficina, pues listo. Si usted trabaja hasta las 8 de la noche, pues rico. Es justo, pero hay otros que tienen esos horarios complejos. De todas maneras, el Estado pues tiene que tener políticas de apoyo. Incluso dentro del programa de este gobierno está como dentro de su política central lo que ellos llaman las economías populares, que son los pequeños negocios, los micronegocios, los pequeños establecimientos, que requieren algunas políticas, digamos, de Estado en materia de apoyo de subsidios, como lo que dio el gobierno anterior, lo que es el PAEF, el apoyo al empleo formal, o también compras públicas. Pues yo creo que hay de todas formas una política del tema del crédito, de fomento. Entonces hay por lo menos políticas, o se han planteado políticas públicas para apoyar, digamos, las economías, los micronegocios o los pequeños negocios que requieren obviamente apoyo público para que puedan mantenerse, digamos, viables en el mercado. Entonces yo creo que de todas formas el tema laboral creo que no es de todas formas lo más estratégico, porque si uno va a mirar en la estructura de costos de las empresas, los costos laborales pueden pesar 20, 30%, hay empresas que pesan menos del 10%. Entonces cuando uno habla, pongo este ejemplo, digamos que el costo en la estructura de costos de un negocio, los costos laborales, por decir algo, como máximo sea el 50%. Estoy exagerando para entender un poco el ejercicio. Si hay un incremento del 10% de costos laborales, eso en la práctica es el 5%, digamos, de incremento. Si fuera, digamos, si pasara al 25%, sería el 2,5%. Entonces, la verdad es que no es lo determinante, porque los costos de prestación de servicio, de producir algo, no es el 100% laborales.
los costos son de hay tres componentes del costo: el costo laboral, las materias primas y los insumos generales, energía, mantenimiento. Entonces, la verdad es que hay otros costos que hay que revisar, los costos financieros. Hoy creo que es importante revisar el tema de la energía, porque muchas empresas pagan más en energía que en costos Sí, no, y laborales. ese ni hablar. Sí, Ese sí está opaquizado. Sí. Yo, en verdad, quisiéramos hablar más con usted, pero miren la hora. Todavía tenemos otro invitado, tenemos otra publicidad. ¿Para cuándo creen ustedes que esto está? ¿Cuánto tiempo va a caminar esto? Pues para marzo, para la próxima legislatura, deben estar estos proyectos de ley acordados en la Comisión de Concertación. Y yo creo que lo importante es que el gobierno ha convocado a la Comisión Nacional de Concertación y esta creó 4 subcomisiones donde se va a tramitar todo esto, donde hay proyectos de ley para derechos individuales. Incluso está, por ejemplo, el tema de los trabajadores de plataformas, el tema del teletrabajo, el tema, por ejemplo, del trabajo doméstico. Hay también derechos colectivos, innovación colectiva. Es decir, hay de todo un poco. Entonces, hay como 4 componentes: derechos individuales, derechos colectivos, estatuto del trabajo, plan de desarrollo, decretos reglamentarios del Ministerio de Trabajo. Entonces, es un paquete bastante fuerte, bastante grueso, y que va a requerir, obviamente, discusiones probablemente muy fuertes, pero con seguridad que van a salir acuerdos, y lo importante es que ojalá se acordar. El Estatuto del Trabajo es muy importante porque es una norma, digamos, de referencia para interpretar las leyes laborales en Colombia. Entonces yo creo que hay un buen ambiente y creo que lo importante es que haya mucho diálogo y que las cosas se hagan concertadamente para que se presenten al Congreso de la República o al Ministerio de Trabajo para que los diseñe y elabore como decreto reglamentario en temas que ellos creen que pueden hacer. Don Carlos, gracias por haberme acompañado. Con mucho gusto, y cualquier invitación estoy dispuesto para entenderla nuevamente. Sí, claro. Invitamos a los niños. Para que lo expliquemos. Señores, una breve pausa. Volvemos con más invitados aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia.